Quiero agradecerles que hayan tenido esta eh, iniciativa de permitirme estar con ustedes a pesar de la distancia. Nos separan varios kilómetros, yo diría que más o menos unos 500 deben ser por ahí que nos separan. No tengo la cifra exacta, pero en el Señor estamos unidos en un mismo espíritu y eso es lo más hermoso que tenemos en este minuto, que estamos unidos en un mismo espíritu. Así que muchas gracias a nuestro pastor que él nos ha permitido estar juntos. Y entonces, hermano, le entrego los saludos de mi esposa. Ella está en otra ocupación en este minuto y mis hijas por su parte también están en otras ocupaciones cada una. Mi hija mayor está en Concepción en estos minutos por algunos días más todavía, pero estamos todos ya en etapa de tener hijos grandes o camino hacia ser adultos. Ustedes entienden eso, ¿cierto? Lo que implica que los hijos crecen. Hemos tenido dos hijas y ellas están pues en el periodo final. Una ya está fuera de la universidad y la otra está por terminar su proceso y también estoy contando esto porque tiene que ver con lo que quiero enseñarles en esta tarde. Eh, y entonces ambas están con planes de casarse hacia un futuro no muy lejano. Eso implica que habrán cambios en nuestra vida también, porque no es lo mismo ser padre de una niña, padre de un adolescente, padre de una joven. Es diferente ser padre de una mujer casada, ¿no? Creo que también es algo distinto. Entonces uno tiene que aprender todas las etapas que le toca vivir. Bueno, ya decía el libro de Eclesiastés en el capítulo número 3 que todo tiene su tiempo. Y la verdad es que si somos honestos, todos nosotros tenemos en la tierra más o menos 60, entre 60 y 80 años y es todo lo que Dios nos da. Hoy día se está viviendo más, gracias al Señor, ¿no? Algunos están viviendo muchísimo más que eso, pero todos tenemos un lapso de tiempo en que estaremos en la tierra y tenemos que ir viviendo todas esas etapas. Son etapas especiales. Ayer la iglesia donde pastoreo se reunió para cerrar la semana de celebraciones del Día del Pastor. Entonces los jóvenes pusieron un video desde mi juventud hasta el día de hoy. Bueno, algunas cosas he cambiado, pero la cosa más chistosa fue que hay muchos jóvenes de la iglesia que me conocieron siendo ya un hombre adulto como hoy, pero ayer se dieron cuenta que también fui joven y también tenía el pelo negro y tenía atractivo, pues hoy día no soy tan atractivo, pero cuando era joven, como todo joven, tenía la virtud de la juventud. Entonces todo era muy simpático. Tenemos una sola vida para vivir y lo que quiero transmitirles a ustedes es algo que yo he aprendido con el paso de los años y que implica ordenar nuestra vida para vivirla con sabiduría, porque la vida es una sola. Voy a poner un último ejemplo y vamos a leer la Biblia. Cuando usted recibe su sueldo a fin de mes, usted recibe un dinero que usted invierte, ocupa en diferentes cosas para pagar su casa, su alimento, algún tipo de medicina, tal vez los colegios, la universidad de sus hijos, qué sé yo, todo lo que hace uno. Lo cierto que ese dinero no es solo dinero, en realidad es el pago por el uso de tu tiempo. Y tu tiempo finalmente es vida. Esto que estamos viviendo hoy es mi vida. Yo estoy dando parte de mi vida a los hermanos en Arauco. No es solo tiempo, no es solo una predicación. Estoy dando vida. Y ustedes, al escucharme a mí este domingo, están dando parte de su vida. De tal manera que gracias al Señor somos conscientes de que nosotros estamos viviendo una vida que tiene límites.
como no supimos el día que íbamos a nacer, tampoco sabemos el día que vamos a morir. Pero lo cierto es que hay unos 60 a 80 años en que nosotros vamos a vivir. Y esa vida hay que vivirla con sabiduría. Ya creo que varios de nosotros nos dimos cuenta que los años van pasando y que tenemos que ir viviendo esos años tal como el Señor nos vaya dando sabiduría para vivir. De tal manera que no se puede vivir en la vida malgastándola. No se puede vivir la vida sin tener cosas claras. Acompáñenme a la escritura. Vamos a mirar el libro de Proverbios en el capítulo número 1 y el capítulo número 4 en algunos versos, pero partamos por el 1. Un pasaje que me ayudó mucho a mí hace 10 años atrás, 11 años atrás. Me ayudó mucho a organizar mi vida. Hace 11 años atrás, yo tenía 11 años menos de edad, de tal manera que han pasado va a pasar una década, ¿no? Pero este me ayudó a pensar en esa época de mi vida cómo debía organizarme hacia el futuro. Pues el capítulo número 1 en Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y aquí dice el propósito de los proverbios. Para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir sabiduría, disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y vamos a partir al revés, no del primer verso, sino que del último que acabamos de leer, el número 7. El principio de toda la estructura de nuestra vida para vivirla sabiamente debe ser el temor a Dios. Por ejemplo, con la hermana, o no sé quién es, Janet Olivares, pero con Janet o en la sesión de Janet hay una joven mujer. No sé su edad, no soy bueno para decir la edad de una mujer, nunca lo seré. Creo que los hombres no tenemos que adivinarle la edad a una mujer, simplemente hay que decir es una linda mujer, nada más. Pero en un rato más va a servir que tú mires lo que voy a enseñar respecto de tu edad y cómo cuadra, cómo evalúas tú que estás en ese minuto de tu vida de acuerdo a la sabiduría que Dios nos da para vivir. Dice que el principio, el inicio de todo conocimiento, de toda la estructura de nuestra vida, de todo lo que aprenderemos durante toda la vida, es el temor al Señor. Es decir, la conciencia que existe Dios y que yo debo entregarle mi vida porque Él sabe lo mejor para mí. Nadie va a morir de nosotros fuera de la voluntad de Dios. ¿Ha pensado en eso? Uno puede morir en un accidente y uno dice, es un accidente, ¿qué pasó aquí? Es como que a Dios se le hubiese ido de las manos nuestra vida, pero no es así. El Señor dijo, algún día tu vida terminará. Y yo soy consciente de eso, no sé cómo. Y no quisiera saber tampoco, porque te imaginas saber cómo te vas a ir y en qué edad te vas a ir. Perderíamos la vida. Los que somos de temperamento más fuerte, lucharíamos con que eso no llegue. Y los de temperamento más lloroso estarían apenados porque cada día le queda un día menos. Entonces el Señor no nos ha revelado que lo puede decir. El temor del Señor es el principio y luego pone una variedad de ejemplos de cómo está cada uno en determinada etapa de su vida. Por ejemplo, dice que los proverbios, es decir, la enseñanza de la Biblia, la sabiduría que está en todo este libro, es para conocer sabiduría y para tener disciplina. La disciplina se adquiere cuando uno es niño de la mano de su papá. La mamá no está mandada en la Biblia a disciplinar.
El papá es el mandado a disciplinar. Aunque reconozcamos, hay familia donde la mamá es la de la mano dura y el papá es flexible, es callado, él no se mete, él dice, si tu mamá dice que es así. Bueno, algunos hombres son así, otros son distintos, pero la disciplina y la amonestación le corresponde al papá. A la mamá le corresponde la enseñanza para desarrollar la inteligencia. Le corresponde transmitir el corazón. La madre debe enseñar, así como le da pecho a su hijo, así ella debe enseñar. Y al papá le corresponde disciplinar y amonestar, pero disciplinar no es castigar, disciplinar es ordenar la mente del hijo para que piense por un camino ordenado. El texto bíblico dice en el verso 3, para adquirir disciplina y enseñanza. ¿Comprende? El equilibrio, disciplina por el papá, enseñanza por la mamá. La disciplina, vuelvo a decir, no tiene que ver con el castigo, tiene que ver con la enseñanza o el orden en la mente del hijo y de la hija para vivir. Disciplina es, por ejemplo, cada mañana yo hago ejercicio. No soy un hombre joven, de tal manera que si yo no hago ejercicio, cuando tenga 10 años más en mi vida, yo voy a tener unos bracitos así, y me van a pasar un vaso de agua y a mí me va a temblar toda la mano porque no voy a tener fuerza para poder en esa época hacer movimientos que serían hoy muy naturales. Cuando llegué a los 40 años, yo tuve una enfermedad muy invalidante. ¿Y saben lo que me sirvió? Que por más o menos unos 10 años yo anduve en bicicleta todos los días. No usaba auto, solo usaba bicicleta. Entonces yo era el pastor de la bicicleta. Iba para allá, iba para acá, iba para allá, subía, bajaba en mi bicicleta. Tenía el pelo más blanquito, se me cayó por aquí con el viento también un poco, pero esos 10 años de bicicleta me ayudaron a soportar esa fragilidad física en su momento. Perfecto. Para aprender disciplina, es decir, una disciplina es el ejercicio, una forma para vivir. Ahora, si hay personas ingenuas, dice el texto bíblico en el 4, la enseñanza de sabiduría, los proverbios en este caso, le darán sagacidad y a los jóvenes le darán conocimiento y prudencia, porque los jóvenes, cuando nosotros fuimos jóvenes, éramos algo imprudentes, arriesgábamos mucho. Y como nuestros papás no estaban encima de nosotros, nosotros nos atrevíamos a hacer otras cosas un poco más atrevidas en las cuales ellos no están. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo ya pasé la edad adulta, yo ya soy un hombre de 50, 60, 70 años, debería ser sabio. El verso 5 dice, oiga el sabio esta enseñanza y aumente su saber. Es decir, no hay una edad para terminar de aprender. No hay una edad. De tal manera que entenderá y adquirirá habilidades, dice el versículo número 5. Comprenderá vicios profundos y podrá discernir enigmas. De tal manera que estoy queriendo decir con esto que la sabiduría es esencialmente una decisión de vida. La vida es tiempo, la vida es dinero, la vida es relaciones, la vida es conocimiento. Repito, estar en esta reunión hoy es parte de mi vida. Estos minutos desde las 7 que yo estoy conectado hasta ahora que son las 7:33 son minutos que no van a volver en mi vida. Es decir, no solo tiempo, es vida. El capítulo 4, y si ustedes escuchan la lectura o lo tienen frente a ustedes, dice, oigan hijos la enseñanza de su padre, estén atentos para adquirir entendimiento, no abandonen mi instrucción, porque yo les doy buena enseñanza, pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras,
guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te aparte de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y antes de toda posesión, adquiere entendimiento. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 4. Antes que cualquier cosa, adquiere entendimiento, adquiere sabiduría. No inviertas tu vida, tu tiempo y tu dinero en cosas que no te hagan tener sabiduría para vivir. Cuando mis hijas me señalaron que querían ir ya hacia el matrimonio, existen tres elementos que deben estar claros. El primero, con quién se van a casar, ¿cierto? Porque no es cosa de uno quererse casar y no tener el novio. Hay que tenerlo. Muy bien. ¿Cómo un papá evalúa a la persona o al hombre al cual tú vas a entregar a tu hija? No es solo que asista al culto, sino que hay sabiduría en él. De acuerdo a la etapa de su vida, ¿está claro hacia dónde va? Segunda cosa, ¿es una persona lista para trabajar? Y tercero, ¿es una persona, ambos, hijo e hija, listos para formar su propio hogar? Porque finalmente cuando dos personas se casan, lo que van a hacer es fundar un nuevo hogar. ¿Se acuerdan los que somos mayores? No fue mi caso, yo no soy tan adulto en edad, pero mi madre me cuenta que cuando ella se casó, mi abuela le dijo muy bien, usted se casó, usted es harina de otro saco. Y se acabó la historia. Y no se le ocurra volver, que no le gustó el marido, que no le gustó cómo duerme, que es muy peludo, que ronca, que ese no es nuestro problema. Usted armó su casa y tiene que echarle para adelante. Muy bien. Este concepto es el concepto que todo joven debe tener en algún minuto de su vida. Es decir, mi pregunta como papá fue, ¿mis hijas están en Cristo? ¿Entienden lo que es ser una mujer cristiana? Porque ya no voy a llevarlos a la iglesia. Ya no seré yo el que ore. Ya no seré yo el que esté con la Biblia abierta. Segundo, ¿están listas para trabajar? ¿Tienen una decisión en su vida? ¿Están claras en eso? Y tercero, ¿están listas para ser una mujer casada? Tres importantes preguntas, ¿verdad? Porque pueden decirme, me gusta, papá, me gusta mucho. No, pero es que con gusto no es todo. Usted tiene que saber ser una mujer casada. Bueno, es solo un ejemplo, porque yo veo que aquí hay de diferentes edades. Hay jovencitos, hay de 40, hay de 50, hay de 60, puede que haya de 70. Diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar, ¿cómo voy a vivir sabiamente? Quiero llevarles a mirar un cuadro que le voy a presentar a ustedes en la pantalla. En el mundo existieron ideas para adquirir sabiduría. Los chinos, por ejemplo, su sabiduría absolutamente conocida en todo el mundo, estudiaron las artes, la ciencia, la medicina. Hoy día en el mundo la medicina china es algo muy conocido y popular. Los indios o la herencia de la India también tiene mucha sabiduría y también está la de Occidente con el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todo tiene su propia explicación de mundo. Pero cuando el Señor vino a la tierra y nos dejó la Biblia, Él dijo, esto es, en definitiva, el fruto del cual ustedes deben comer, el árbol de la vida. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Existía el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento es la adquisición de destreza, conocimiento, inteligencia de todas las artes y las ciencias. Pero el árbol de la vida, a mi juicio, está contenido aquí. Aquí está el fruto. Vivir en sabiduría no importa la profesión que tú tengas.
El árbol de la vida te debe proporcionar sabiduría para vivir. De hecho, el capítulo 3 dice claramente que todos estos proverbios para vivir son el fruto del árbol de vida. De tal manera que no importa la edad en que la que usted esté, debe comprender que hay un proceso. Nuestros hermanos, los israelitas, desarrollaron a la luz de la enseñanza del Señor todo un proceso para vivir en sabiduría y así educaban a sus hijos. Ustedes deben haber leído Deuteronomio capítulo 6, donde dice, estas cosas repetirás a tus hijos, las enseñarás al levantarte y al acostarte, las atarás a tu cuello y en tu mano derecha y en tu frente y en los postes de tu casa, etcétera, etcétera. ¿Han leído ese pasaje? Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué cosas? ¿A qué se referían? Bueno, ahora solo voy a compartir esto para llegar a esta parte final. Hemos entendido que ellos tenían todo un orden para criar a sus hijos y vivir toda su vida. Lo que le voy a presentar ahora es un proceso, una ruta en nuestra vida, mi vida, yo la uso, en la vida de nuestra iglesia, en los que se convierten. Y lo quiero compartir con ustedes porque esto cuadra perfectamente con lo que Proverbios dice. No importa la edad que tú tengas, tú tienes que estar viviendo tu vida sabiamente. No vale la pena gastar 70 años de la vida, toda tu vida, sin vivirlo sabiamente. Entonces, hemos hecho nosotros esta ruta para explicar cómo, dependiendo de qué tiempo y qué edad, deberíamos ir viviendo diferentes etapas según la Biblia va señalando y según nuestros hermanos, el pueblo de Dios estructuró para criar a sus hijos. Esto es la sabiduría del pueblo de Dios, cómo lo ha vivido desde siglos, desde que ellos comprendieron la enseñanza de Dios en la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento. A los 5 años o antes de los 5 años, el niño o la niña debería haber recibido las historias bíblicas, que le cuentes la historia, le cuentes los relatos. Esto lo hacemos nosotros en nuestra escuela dominical, pero yo no estoy hablando de la escuela dominical, yo estoy hablando del papá y de la mamá de los abuelos cristianos. Deben contar la historia. A los 10 años, el niño o la niña debería ya conocer las leyes y los preceptos de Dios. Hoy día, más que nunca, los niños de 10 años ya entienden perfectamente lo que implica las leyes y los preceptos. Lamentablemente, los niños de hoy están entendiendo que las leyes están para quebrarlas, para violarlas, para tirar una piedra y escapar. Pero a los 10 años, el niño y la niña deberían conocer las leyes y los preceptos de Dios. A los 13 años, los hijos ya deberían conocer los mandamientos y la responsabilidad moral. Y a mí me gusta, le enseñé así a mis hijas, me gusta que comprendan que los mandamientos respecto de la responsabilidad moral, porque sabemos que hay mandamientos hacia Dios, son 4, ¿verdad? Dios es uno solo, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, etc. Pero respecto de la responsabilidad moral hacia otros, hacia el mundo, existen 4. Se pueden resumir en 4. No mates, no robes, no mientas y no abuses de la sexualidad. Estas 4 cosas mantendrán la vida de un hombre y una mujer joven libre de caer. No mates, no robes, no mientas y no abuses de la sexualidad. 4 cosas que librarán a un jovencito, una señorita de 13 años, si entiende la responsabilidad moral. Si le enseñáramos eso a nuestros hijos a los 13 años,
ellos estarían conscientes de lo que va a venir hacia el futuro. A los 15 años, la persona debería tener un pensamiento abstracto y desarrollar discusiones sobre la vida. Se da cuenta que a los 15 años los hijos empiezan a discutir con uno y a decir, no, es que yo no creo eso. Hoy día más todavía, que hay toda una revolución contra la autoridad, contra lo establecido y con todo eso. Pero a los 15 años nosotros deberíamos tener largas conversaciones con nuestros hijos respecto de la responsabilidad moral, respecto de asuntos de la vida, como por ejemplo el aborto, por ejemplo las relaciones entre personas de igual sexo, etcétera. No deberíamos eludir esas conversaciones porque son los temas que están conversando ellos hoy por medio de las redes y por medio de la televisión y todo lo que hay, los colegios. Cuando enseño esto, esta parte que voy a decir ahora causa mucha risa. Pero a los 18 años, todo niño o niña, jovencito o jovencita, debería recibir la instrucción de parte de los papás para formar su hogar futuro y cómo preparar su boda. Entonces, si yo les pregunto hoy día, los jóvenes de 18 años están pensando casarse a esa edad, se matan de la risa. Dicen, ah, no, eso no es parte de mi plan, ¿cierto? Correcto. Efectivamente, no estamos diciendo que a los 18 años se deben casar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a los 18 años, todo joven y toda joven debería recibir instrucción bien enfocada para formar su hogar en el futuro. Debe saberlo a esta edad ya. La pregunta que yo hago cuando alguno me dice, no, pastor, es que a esa edad, no, todavía no, no, momento, pero a esa edad no andan los jóvenes haciendo cosas de gente casada. No se ponen a vivir juntos, no empiezan a tener relaciones sexuales, algunos no quedan esperando bebé, algunos muchachos lo reconocen y otros se escapan. ¿No están haciendo a esta edad jóvenes cosas de personas casadas? Sí. Ellos deberían saber perfectamente lo que es tener un hijo, aunque no lo tengan. Pero deberían saberlo porque puede ser que conozcan mucha gente que a esta edad ya está teniendo hijos. Deben saber lo que eso implica. De tal manera que a los 18 años deberían tener claro que algún día van a fundar un hogar. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer según Génesis capítulo 1. A los 20 años deberían definir su sustento mediante una vocación y ocupación que concuerde con la obra de su vida. No tengo todo el tiempo porque tengo que entrarme a otro culto en un ratito más, pero voy a tratar de optimizar los minutos, pero voy a explicar esto. Una cosa puede ser mi trabajo con el cual yo gane dinero y otra cosa es la obra de mi vida. La obra de mi vida es aquello para lo cual yo estoy diseñado. Por ejemplo, conozco una mujer cristiana de 70 años que ella lo que ama en su vida es cuidar ancianos. Ella cuidó ancianos todos los días de su vida. Entonces, aunque trabajó como bibliotecaria, escúcheme bien, trabajó como bibliotecaria, la obra de su vida, lo que nacía desde su corazón como un latido, era cuidar ancianos. La obra de la vida es aquello para lo cual tú trabajarías aunque no te paguen un peso. Esa es la obra de la vida. Entonces, a los 20 años, a ver, ahora vamos a usar el ejemplo de la hermana que está con sus hijas, sobrina, hermana, nieta, no sé qué será, no quiero ofender a nadie, por supuesto. Ustedes dos que están ahí, cuéntenme. No sé el nombre, por eso que no veo el nombre aquí en la pantalla. Soy la mamá, no la abuelita. No, por eso, sí, yo hago broma siempre. Bueno, ¿Cuál es el nombre suyo? es mi hija Paulina. Ok, Paulina, ¿cuál es tu edad? 19. Ok, entonces, estamos pensando casi estás en el límite de los 20. Sí. Los papás
de Paulina debieron o deberían estar trabajando este año para que cuando ella llegue a los 20, ella tenga definida su vocación y en lo posible su vocación y ocupación, es decir, lo que esté estudiando, realmente cuadre con la obra de su vida. ¿Cómo se sabe la obra de la vida? Bueno, los papás tienen que ir observando a sus hijos durante todo su crecimiento y saber cómo aquellos detalles que van pasando marcan la vida de un hijo o aportan conocimiento para eso. Uno debe observar a los hijos y saber que aquellas cosas que Dios permite en el hijo o en la hija son parte del desarrollo de su vida. Ahora, Paulina, no tienes para qué contestarme a través de la pantalla, solo reflexiona con tu mamá y pueden conversar después de esta enseñanza. Pero ¿has recibido instrucción para formar tu propio hogar en el futuro? ¿Entiendes lo que significa ser una mujer casada? ¿Sabes perfectamente cómo armar tu hogar, cómo elegir un hombre y no que seas elegida solamente porque eres bonita o escoger un hombre porque es bonito, tiene un buen trabajo? Saber qué piensa Dios sobre cómo hay que prepararse para eso, y ahora a los 20 tienes definida tu obra de la vida, es decir, en qué vas a gastar toda tu vida. Hay profesiones que son muy populares, depende de las épocas, ¿no? Hay épocas donde la ingeniería es popular, hay épocas donde ser profesor es lo popular. El último boom que hubo era ser fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y no sé qué otra cosa. Ahora, después de la pandemia, seguramente ser médico, enfermera va a ser lo popular, y así va a ser. No sé lo que va a pasar, pero cuando terminemos esta enseñanza, Paulina y su mamá deben revisar esto y decir, ¿qué falta? Hermana, ¿qué me falta a mí para transmitirle a Paulina para que ella sea una mujer casada? ¿Qué me falta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo los proverbios me pueden ayudar? Bueno, dejemos a Paulina pensando porque seguramente quedó pensando, y voy a hacer otra pregunta, otra reflexión en voz alta. ¿Cuál es la edad para empezar a pololear? ¿Cuál es la edad para tener una relación con un hombre que no es parte de tu familia, sino que es una persona distinta? Bueno, la reflexión como pastor es esta. Tú debes establecer una relación con un hombre para formar tu hogar, y solo para eso, porque hay un hombre para cada mujer. Y hay una mujer para cada hombre si entrega su vida a vivir en sabiduría. Pero imagínate lo que significa hoy pololear con uno, con otro, con otro, con otro, por ahí al final capaz que lo conozca. Y algunas chicas, algunas jovencitas, lamentablemente en este vivir desarticuladamente, quedan embarazadas del hombre equivocado. No era para ellas, pero en un momento de fragor, en un momento de excitación, en un momento de tal vez un poco de alcohol o una fiesta demasiado efusiva, pasó algo que no tenía que pasar. Por eso que hay que enseñarle a los hijos, no tengas sexo. No, no es eso lo que hay que enseñar. Hay que decirle, esto significa formar un hogar. Traer un hijo al mundo significa esto. No solo contarle la historia de uno, porque cuando uno les cuenta la historia a los hijos, ¿qué dicen los hijos? Ya empezaste con tu historia, que cuando tú eras jovencita, bla, 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 y los cabros no quieren escuchar. Ya empezó mi papá otra vez con que cuando él era niño y no sé qué, y tu abuelito, y no. Fórmelos para formar un hogar. Cuando llega a los 30, no sé si hay alguien aquí cerca de los 30 por ahí, pero cuando llega a los 30 años, Paulina y otros más, debe lograr plena fortaleza en todas las áreas de su vida. No puede estar faltando ningún área. Debe saber manejar su dinero, área económica. Debe saber comportarse en las relaciones con los demás. Debe haber aprendido a obedecer la autoridad porque siempre va a tener un jefe. Debe saber administrar su tiempo, etcétera. Todas las áreas de la vida deben estar equilibradas, fuertes. A los 40 años, una persona
debe tener plena comprensión de la vida, que es breve, de la Biblia, tiene que haberla estudiado, haberla leído completa, debe saber los conceptos. Mira, si partió de niñito en la iglesia, a los 40 años ya debe tener todo un catálogo de conocimiento en su mente y en su corazón para vivir con sabiduría. Plena comprensión de la vida espiritual. Saber que uno no puede andar a tumbos a los 40 años, uno debe estar sólido. A los 50 años debe estar enseñado y dispuesto a dar consejo. Curiosamente, en las iglesias, y esto no es una crítica, es una autocrítica, en las iglesias el problema que tenemos, ¿sabe cuál es? Que le estamos dejando todo el ministerio a la gente más joven. Que los jóvenes hagan, ellos coordinan, tocan, ellos hacen el trabajo con los niños, pero a los 50 años, un hombre y una mujer debe estar listo para estar enseñado y dispuesto a dar consejo, dispuesto a ser como un padre mayor, como un tío, como se usaba en la iglesia, llamando a los adultos, tío, nuestro tío, los maestros, los predicadores, los ancianos de la iglesia o como líderes tipo anciano o pastores. A los 60 años hay que estar listo para llegar a ser un anciano sabio. Hay que estar listo, porque los 60 años van a llegar. Imagínense lo que significará los 60 años para una mujer que tal vez toma una decisión de eliminar un hijo. Hoy día la juventud dice, sí, es nuestro derecho, pero cuando tenga 60 años, psicológicamente su mente sufrirá mucho. Los que ya tienen 60 o más años, hay cosas del momento que a uno se le olvidan, ¿no? ¿Dónde dejé las llaves? Hoy no las puede encontrar. Pero cuando dice, ¿cómo fue el terremoto de 1960? ¡Oh! Las imágenes están nítidas en la mente. ¿Por qué es eso? Porque nuestra memoria, cuando llegamos a los 60, la memoria inmediata se va poniendo más frágil, pero la memoria a largo plazo, los recuerdos, empiezan a surgir. Y Dios nos hizo así. Él quiere. ¿Para qué? Para que adquiramos sabiduría, para que a través de nuestros recuerdos y experiencias guiemos a las generaciones más jóvenes. Los de 60 años no deben ausentarse de la iglesia. Ellos deben enseñar a las mujeres más jóvenes, dice Pablo en Tito, y los hombres mayores a los hombres más jóvenes. A los 70 años, una persona debería orientar su vida para entrar en la ancianidad y es la etapa del cabello blanco. Los que puedan tener cabello, quién sabe yo cómo voy a hacer a esa edad, ¿no? Pero entrar, orientar su vida hacia la ancianidad. ¿Por qué digo esto? Porque algunos ancianos a los 70 dicen, bueno, aquí estoy, me voy a quedar en la casa esperando que me llegue la hora. ¿Ese es el plan? No, no es el plan. Usted debe orientar su vida. ¿Qué significa eso? Orientar es simple y sencillo. Se lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Sabe lo que es esto? Esto es una brújula. ¿Qué significa orientar? Yo debo tomar la brújula de mi vida y decir, a ver, ¿hacia dónde voy? Lo más seguro es que a salir de este mundo. Yo no soy joven, yo no puedo orientar mi vida como que fuera un joven, tampoco como que ya estoy muerto, porque no lo estoy. Entonces, cuando decimos a los 70, oriente su vida, quiere decir que usted tiene que tomar su brújula y decir cuál es mi lugar, para dónde voy, lo tengo seguro. A muchos ancianos de 70 años les preocupan los hijos, cómo van a vivir, si irán a salvar, tantas preocupaciones que hay, ¿cierto? Los nietos, los veo aquí, los veo allá. Pero el anciano tiene que saber mucho de la Biblia para decir, dice la Escritura, he vivido, soy anciano, pero no he visto ni un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. ¿Eso dice la Biblia?
Eso dice. De tal manera que cuando yo tenga 70 años, esta debe ser mi brújula, aunque la cosa esté revuelta, revuelta. No, pues yo ya sé la brújula, no me van a cambiar, yo voy hacia un camino. A los 80 años hay que dar un respiro y adquirir nueva y especial fuerza para ser un anciano, porque hay enfermedades. El mismo salmista dice que con esfuerzo llegamos a los 80, ¿verdad? Porque hay pesares, problemas, dolores, los huesos, las manos se deforman, uno queda sordo, en fin. ¿Saben ustedes por qué nos salen pelos aquí en las orejas? Porque a los hombres, cuando éramos jovencitos, éramos muy... Pero cuando llegamos a cierta edad, nos empiezan a salir los pelos aquí, se nos cae de aquí y se nos empieza a salir aquí. ¿Por qué pasa eso? Porque el oído necesita tener más vibración para oír bien. Dios nos hizo así. Él es sabio. Cuando tengamos 80 años, hay que tener una fortaleza nueva para ser un anciano, para entender que ya no puedo correr, saltar, ir a la iglesia como quería, no puedo salir a... Yo tengo mi madre viva, gracias al Señor, tiene 81 años, y mi madre dice, cuando yo era joven repartía tratado, empezaba, ella vive en Lebu, iba a Cerro Alto, y dice, yo me bajaba en la entrada de Cerro Alto y caminaba todo el pueblo hasta el final repartiendo tratado. Ahora tiene 81 años, no lo puede hacer. Y ella siente pena. No puedo ir como antes. ¿Por qué no aproveché mi juventud? ¿Comprende? Hay que reorientar su vida y tener una nueva y especial fuerza para ser un anciano. A los 90 hay que estar listo para estar doblegado por el peso de los años, porque los años pesan. Yo todavía no siento el peso de los años, pero he escuchado a los ancianos decir, pastor, los años pesan. Y a los 100 años, yo le he pedido al Señor 90. Cuando cumplí 40 años, estuve 2 días en un retiro espiritual de oración solo y le fui a decir entonces a el Señor que necesitaba pedirle cierta cantidad de años, pero terminar como Moisés, con vigor y lleno de días. Y a los 100 años hay que ya estar casi muerto y abandonando el mundo, porque es muy difícil llegar a los 100. Así que hay que estar muy consciente. Bueno, mis amados hermanos, yo le puedo mandar esto al pastor, aunque está quedando grabado, pero depende de la etapa que usted esté, usted debe evaluar cómo vivir con sabiduría. Ahora, gracias a Dios por Paulina que tiene 19, porque mira, Paulina, la carrera tuya es larga. O sea, gracias a Dios tienes algo de tiempo. Ahora, la hija de nuestros hermanos que están ahí, yo no sé su nombre, pero el matrimonio joven que está ahí. Correcto. ¿Qué edad tiene su hija? 6 años. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta enseñanza, ella ya debió haber oído todas las historias de la Biblia y ahora entre los 6 y los 10, ella debe estar conociendo las leyes de Dios y los preceptos. Por ejemplo, un precepto. ¿Cuál es? Por ejemplo, un precepto es que el temor de Dios es el principio de toda una vida sabia. Es decir, ella debe saber que Dios es real, existe y no se le fue el mundo de las manos. Aunque no haya ninguna iglesia parada, Dios no ha muerto. Dios sigue estando. A algunos de los hermanos se le olvida que el Espíritu Santo todavía está en la tierra. Parece que los cristianos vamos perdiendo, pero no es así. No se olvide que el Señor dijo que nuestra ciudadanía no es de este mundo, de tal manera que nosotros no vamos a ganar los reinos de este mundo. ¿Sabe cuándo eso va a pasar? Cuando el Señor vuelva y establezca su reino milenial. Él dijo que Él va a volver. De tal manera que no es mi problema salvar a las naciones en cuanto a los gobiernos y a las leyes y a los reyes. Mi misión es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el Señor va a regresar. Entonces hay un precepto para su hija de 6 años. Dios existe
aunque nadie lo crea. Aunque solo fueran ustedes como papá que creen que Dios es real y se lo están enseñando a su hija, y aunque nadie más creyera, Dios es real. Ahora, hermano, ¿cuál es la edad suya? El padre de la niña de 6 años. 43. 40, muy bien. Usted ya leyó dónde tiene que estar. Mi pregunta es, y usted le tiene que contestar a su pastor, ¿tiene comprensión plena de la vida? ¿Conoce toda la Biblia bien y su vida espiritual es estable? Si usted dice, sí, pastor, o usted dice, hay cosas que no las tengo claras, pastor, aproveche el tiempo porque a los 50 usted tiene que estar bien listo, sobre todo si usted le quiere enseñar a su hija de 6 años correctamente cómo llegar a ser una mujer de bien. Porque sabes, hermano, tú no sabes cuándo, según Eclesiastés dice, se rompa el cántaro de oro y se rompa la cadena de oro y se quiebre el cántaro. O sea, usted no sabe cuándo su vida va a llegar al fin. De tal manera que el Señor dice, vive tu vida sabiamente, porque tú no sabes cuándo se termina. Entonces, como tú no sabes y tienes esa niñita de 6 años, tienes que cumplir la pauta con ella y debe ser tu prioridad. Dice, pero es que tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que darle una casa, tengo que darle, sí. Proverbios capítulo 4. Si quieres comprar algo y dedicar tu vida para adquirir algo, adquiere sabiduría. Muy bien, que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes y los bendiga grandemente. Amén. Gracias, pastor.